iniciamos, Señor, este tiempo en tu presencia, reconociendo a quién nos dirigimos y dándote gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos en unión en tu Santo Espíritu, el único que nos convoca en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y en el único en el que nosotros podemos confiar. Los invitamos, amados hermanos, a que en este tiempo contemplemos a nuestro Señor desde lo más profundo de nuestro corazón y entreguemos delante de Él todo nuestro ser. Amado Señor, al pensar tan solo en ti, nuestro corazón se llena de alegría y de gozo, al reconocer que eres tú fiel, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios tierno, que tiene cuidado de nosotros, que nos has dado, Señor, la oportunidad de poder llegar a esta hora del día para poder tener un encuentro especial contigo, Señor. Nada de esto es por casualidad. Nada de esto, Señor, es porque nosotros lo hagamos en nuestras fuerzas. Sabemos que eres tú el que nos convoca y por eso, Señor, nos presentamos delante de ti para agradecerte, Señor, por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra y de acercarnos, Señor, juntos como congregación. Te alabamos a ti, te exaltamos y estamos en tu presencia. Por eso, Señor, a ti te cantamos, reconociendo, Padre Santo, que nos has dado una casa, un lugar, un refugio, que eres tú, Señor, en el cual nosotros podemos descansar. Te adoramos a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En tu casa, Señor. Así es, amado Señor, te brindamos a ti ofrendas de alabanza y de adoración. Y te damos gracias, Señor, por esta casa que nos has dado, nuestra casa Dios es fiel. Amados hermanos, así como lo hemos cantado hace un momento, vengan con nosotros y alabemos juntos al Señor. Y es una oportunidad también excelente de poder recordarles a ustedes que nuestra aplicación Es Fiel está disponible y cada vez liberamos más espacios para que más personas, más familias de la congregación tengan la oportunidad de llegar a las instalaciones del templo donde el Señor nos ha permitido en este tiempo congregarnos. Amados hermanos, los esperamos con los brazos abiertos y recuerden que cualquier cosa que necesiten, pues también pueden ubicarnos a través de las redes sociales y del teléfono oficial de la iglesia. Amados hermanos, como lo hemos también cantado, debemos entregar delante de nuestro Señor ofrendas de obediencia y de amor, y nuestro corazón es el primero que debe ofrecerse delante de nuestro Padre Celestial para entregarlo a Él y que Él siga obrando en nuestras vidas. También lo hacemos entregando los diezmos y las ofrendas en esta noche. Amado Señor, una vez más delante de ti reconocemos a quién nos estamos dirigiendo, y es al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, elevar estos cánticos de alabanza y de exaltación a tu santo nombre y reconocer, Señor, que nuestras vidas están depositadas en aquel Dios todopoderoso, santo, perfecto y sublime. A ti, Señor, ofrendamos nuestra vida, nuestro corazón, y también, Señor, entregamos lo que tú mismo nos has provisto, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes con una sabiduría muy especial para administrar la masa restante y poder, Señor, así de esa manera también seguirte honrando con todo lo que hacemos. Te adoramos, Señor, y ahora, Señor, presentamos nuestro corazón para este tiempo de exposición de tu santa palabra. Damos continuidad a esta enseñanza acerca de la fe, la prueba de la fe. Gracias, Señor, por utilizar la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva, Señor, y sobre todo, gracias por inspirarnos a través de estos pasajes preciosos en tu palabra, los cuales nos animan a seguir adelante y a esforzarnos porque nuestra fe cada vez sea más fuerte y más sólida. Te adoramos a ti, Señor, entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Continuamos con este estudio precioso del capítulo 3 de Daniel, donde hemos visto la firmeza de estos tres jóvenes judíos de aproximadamente 20 años de edad ante el decreto que emite el rey Nabucodonosor de que se levante una estatua de oro. El tema que estamos desarrollando es la fe cuando es probada, o la prueba de la fe. Amados hermanos, hoy continuamos con este precioso estudio. Vimos la clase anterior acerca de la reacción del rey, pero el día de hoy vamos a ver acerca de la reacción de estos tres jóvenes, la firmeza, la convicción que tienen con respecto a los principios del Señor. Por lo tanto, consideremos y entremos en materia. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Amados, yo les pido que por favor entonces abran sus Biblias en Daniel capítulo 3 versículo 16 al 18. Daniel capítulo 3 versículo 16 al 18. Tu fe y mi fe tienen que ser probadas. Y ese es el tema que estamos revisando. Veamos la respuesta, les decía, la respuesta de estos tres jóvenes judíos, Sadrach,
y Abed-Nego. Lea por favor una vez más, 3:16, dice: Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, si es que hay que inclinarse y postrarse a adorar esa imagen de oro que se había levantado de aproximadamente 26 metros de altura. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses con minúsculas, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amados hermanos, hay tres cosas que debemos notar en la respuesta de estos jóvenes que dieron al rey. En primer lugar, notemos su valentía. En ningún momento negaron la acusación ni titubearon. Tampoco pidieron tiempo para pensar lo que iban a hacer. No suplicaron, de ninguna forma suplicaron pidiendo misericordia, ni trataron de excusarse. Simplemente le dijeron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Amados hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida, donde se nos pide una respuesta y quieren forzar o tratar de que cambies tu punto de vista de acuerdo a tus convicciones? Nosotros deberíamos aprender de estos jóvenes a decir, mire, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ya conoces la respuesta. Ya sabes cuál es la posición de Dios. Ya sabes qué es lo que dice la palabra. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, los cargos son verdaderos porque no se estaban inclinando ante el decreto del rey. Pero ellos están diciendo, los cargos son verdaderos. No tenemos ninguna defensa que hacer. No tenemos ninguna excusa que presentar. Mire, qué valentía. Pregunta si es verdad lo que estos hombres dicen sobre nosotros de que no nos inclinamos. Pues sí, es verdad, totalmente cierto. No nos hemos postrado ante la imagen ni estamos dispuestos a hacerlo en el futuro. Qué ejemplo de coraje, hermanos. Qué ejemplo de valentía. Cuánta falta hace en el día de hoy. Jóvenes y adultos así, amados. Hombres y mujeres que no comprometan sus principios bajo ninguna circunstancia, aunque les corten la cabeza. Eso es lo que les correspondía a estos jóvenes judíos valientes que no se inclinaron ante la imagen, la estatua de oro. Bajo ninguna circunstancia, aunque les corten la cabeza. Por lo tanto, tener ese compromiso exige necesariamente esa clase de coraje. Cuando Josué, por ejemplo, estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira, le dice el Señor, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Usted sabe, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Amados, se requiere entonces, te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente. ¿Qué se requiere? Valor para obedecer la ley de Dios. Pero ese valor solo es posible para aquellos que ven a Dios en medio de las circunstancias y le temen más a Él que a los hombres. Tienen más respeto a Dios que a los hombres. Estos jóvenes no tenían temor de Nabucodonosor. ¿Sabes por qué? Porque los controlaba el temor de Dios. Qué hermoso. No tenían temor del hombre, de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque les controlaba el temor a Dios. El rey de Babilonia podía arrojarlos en un horno de fuego ardiente,
como lo leímos, sin embargo, no podía hacer nada más, solamente podía arrojarlos en el horno de fuego ardiente. Pero en cambio, amados hermanos, entendamos lo siguiente: hay otro rey, no Nabucodonosor, hay otro rey que es el amo con mayúsculas, dueño y señor del universo, y ese sí que debe ser temido, amado, servido y adorado. Así que delante de ese gran rey, Nabucodonosor era menos que nada. Menos que nada. Así lo dice el profeta Isaías en su momento. Dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amados, estas mismas palabras declaradas por el profeta Isaías, usted lo encuentra en el capítulo 8, versículo 11 al 13. Isaías capítulo 8, versículo 11 al 13. Cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, a la versión veterotestamentaria, Nuevo Testamento, ahí en Mateo capítulo 10, 28. Mateo 10, 28, ya en el Nuevo Testamento dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, ¿a quién le temes tú? Todo el mundo le teme a algo. Aquí no estamos hablando de ser temerarios y no tener ningún temor a nadie. No estamos hablando de ser valentones, estamos hablando de ser valientes. Estamos hablando de ser sabios y temer a quien se debe ser temido, porque es de ese temor a Dios que emana el coraje y la valentía para no tener temor a los hombres. ¿Estás cediendo, pregunto? ¿Estás cediendo aquí y allá porque en ciertas circunstancias te dejas controlar por el temor a los hombres? ¿Estás comprometiendo tus convicciones por miedo a que se burlen de ti? ¿Acaso te estás postrando ante el mundo para no ser arrojado en el horno de fuego del desprecio? Amados, el temor del hombre pondrá lazo, dice el libro de Proverbios. El temor del hombre pondrá lazo, trampa. Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. Ahora, volvamos a nuestro texto de Daniel capítulo 3. Estos tres jóvenes, Sadrac, Mesach y Abed-nego, estos tres jóvenes tuvieron el coraje necesario para no ceder. Diga conmigo, no ceder. Tuvieron el coraje suficiente de tener convicciones y vivir por ellas. Pero estos jóvenes no mostraron valentía únicamente, sino que mostraron también fe. Fe. En el versículo 17 dice, Daniel capítulo 3, versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No solo valentía presentaron, sino fe. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Entendamos este versículo 17, amados hermanos. Recuerde, Daniel capítulo 3, versículo 17. Sadrac, Mesach y Abed-nego no mostraron solo valentía, sino fe. ¿Por qué? Porque estaban plenamente convencidos de que Dios tenía poder para librarlos del horno de fuego. Le dice: tú dices, oh rey, que ningún Dios puede librarnos de tu mano, pero el nuestro sí puede. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Eso le está diciendo. Y si acaso les tocaba morir, como quiera serían librados del poder terrenal de Nabucodonosor. Dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. Cualquiera sea el desenlace, de tu mano, oh rey, Dios nos librará. Eso es fe. Estos jóvenes creían en Dios, confiaban en Él,
pero sobre todas las cosas habían determinado en su corazón serle fieles. Ellos sabían que Dios podía tener otros planes, pero aún así estaban dispuestos a someterse a su voluntad, cualquiera que ésta fuese. Amados, hay veces que nosotros no consideramos, o mejor dicho, creemos que lo que para nosotros es bueno, que lo que nosotros creemos que es lo justo, lo perfecto, esa es la voluntad de Dios. Y no siempre, hermanos. Ellos sabían que Dios podía tener otros planes. Diga conmigo, otros planes. Diga conmigo, Dios puede tener otros planes de los que yo me imagino para mi vida. Pero aún así, estos tres jóvenes estaban dispuestos a someterse a su voluntad, la voluntad de Dios, cualquiera que ésta fuese. Lea por favor el versículo 18, Daniel capítulo 3, versículo 18, dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mostraron valentía, mostraron fe, mostraron coraje, mostraron ahora fidelidad, mis amados. Creían de todo corazón que Dios podía librarlos. Pero si Él determinaba otra cosa, aceptarían con gozo sus designios. Esta lección es importante para nosotros. Cuando Dios tiene otros propósitos a los que nosotros creíamos, u otra voluntad a la que nosotros creíamos que era el plan de Dios, debemos determinar, aceptar con gozo sus designios. Lo que no iban a hacer de ninguna manera era adorar la estatua de oro, estos tres jóvenes ejemplares. Él sabe lo que debe hacer en esta circunstancia y tomará la mejor decisión. Eso es lo que están diciendo estos tres jóvenes. El Señor sabe tomar la mejor decisión en cualquier circunstancia, y si esa es la mejor decisión para Dios, va a ser la mejor decisión para nosotros, dirían estos jóvenes. O sea, si nos deja vivos, seguiremos sirviéndole y viviendo para su gloria. Y si permite que tú nos quites la vida, oh Rey, partiremos a su presencia con gozo, porque estaremos con Él por los siglos de los siglos. Eso es lo que parafraseadamente le está diciendo. Le está diciendo al rey, sea de un modo u otro, estaremos bien. O sea, no temían ni a Nabucodonosor ni a la muerte. ¿Cómo se les podía forzar a hacer lo malo delante de Dios a alguien que no le tenía miedo ni al hombre ni a la muerte, ni al rey Nabucodonosor ni a la muerte? Aunque Dios decida no librarnos del horno de fuego, eso dicen estos tres jóvenes, no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Usted lo leyó. Debemos hacer entonces lo que debemos hacer y dejar las consecuencias en manos de Dios. Aprendamos eso, mis amados. Debemos nosotros hacer lo que nos toca hacer y debemos hacer y dejar las consecuencias en manos de Dios. Como dice el comentarista bíblico acerca de este pasaje que estamos leyendo, dice: si hacer lo recto significa que somos arruinados, eso es asunto de Dios. Las consecuencias están en sus manos, pero el deber está en las nuestras. Nuestro negocio en esta vida es hacer lo que a Él le agrada, sin importar el costo, sin importar lo que venga. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto la prueba de la fe, la respuesta de la fe. En tercer lugar vamos a ver las consecuencias de la fe, las consecuencias de la fidelidad. Amados, el capítulo 3 de Daniel que estamos estudiando concluye con tres escenas: la ira del rey, la intervención de Dios y la reacción de Nabucodonosor. Veamos la ira del rey. Dice, por favor, lea conmigo, por favor, Daniel capítulo 3, versículo 19 al 23, dice:
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atacados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Tremendo, hermanos. El rey de Babilonia no estaba acostumbrado a que una orden suya fuese desafiada de ese modo. Así que Daniel nos cuenta, dice que Nabucodonosor se llenó de ira. Una frase que sugiere la idea de un enojo tan grande que sus acciones eran irracionales. Dice que su rostro se demudó, cambió y mandó que calentasen el horno 7 veces más. Tanto se calentó, mis amados, que los hombres que arrojaron a estos jóvenes en el horno murieron a causa del calor intenso. Sin embargo, fue precisamente en medio de estas circunstancias tan terribles que Dios manifestó más claramente su poder, la intervención de Dios. La intervención de Dios. Mire por favor, versículo 24 al 27, la intervención de Dios. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Veamos la intervención de nuestro buen Dios ante situaciones tan complejas, tan difíciles. Esta es una de las escenas, amados, más gloriosas del libro de Daniel. Estos jóvenes fueron echados en el horno de fuego. Nabucodonosor hizo con ellos como él quiso, pero Dios tenía siempre, como ha tenido, la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. 2 cosas ocurrieron cuando Sadrach, Mesach y Abed-nego cayeron en el horno. Lo primero fue que el fuego perdió completamente su poder de quemar. ¿Te das cuenta? Eso fue lo primero, intervención de Dios. El fuego perdió completamente su poder de quemar. Ni siquiera olían a humo, dice. Hasta la ropa que llevaban puesta se preservó intacta. Tremendo, hermanos. Pero vemos también que Dios no los dejó solos en medio de aquella situación. El rey pregunta: ¿no eran 3 los que fueron arrojados en el horno? ¿Cómo es que ahora veo a 4 personas allí? Y lo más impresionante es que el cuarto era semejante a hijo de los dioses. Más abajo en el versículo 28, Nabucodonosor declara que Dios envió su ángel para librarlos. Vea, entonces, versículo 28, Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nabucodonosor declara que Dios envió su ángel para librarlos. Esta es una escena muy similar que ocurre en el capítulo 6, cuando Daniel, usted recuerda, es arrojado en el foso de los leones. Dice: el Dios mío envió su ángel
el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho lo que no debiese. Amados, el ángel del Señor designa en el Antiguo Testamento al Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, previo a su encarnación. Cristo mismo se hizo presente en el horno de fuego junto a Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí se cumplió literalmente la promesa de Dios a su pueblo cuando en Isaías 43, ya le doy el pasaje completo, le dice: no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué hermoso, qué hermosa palabra, hermanos queridos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estuvo con ellos en medio de aquella aflicción. Dios no ha prometido librarnos de pasar por el horno de fuego, pero sí ha prometido estar con nosotros cuando tengamos que pasar por él. Les repito, porque qué bueno es que tengamos la película clara: Iglesia Cristiana, Dios es fiel. Dios nunca nos ha prometido librarnos de pasar por el horno de fuego, pero sí ha prometido estar con nosotros cuando tengamos que pasar por él. Y el Señor usará esa aflicción para su gloria, para el bien de nuestras almas y para fortalecer la fe y el valor de otros, especialmente de su pueblo. Eso es lo que hace el Señor. Ahora, ¿cómo fueron librados estos jóvenes? Primero, por la fe. En Hebreos 11:33 se menciona y se dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Por fe se mencionan algunos hombres que por fe apagaron fuegos impetuosos. Estos jóvenes no eran más valientes que todos los jóvenes, ni más fuertes que los otros jóvenes, ni más temerarios, pero estos jóvenes sí, en cambio, confiaban más que otros. Confiaban en Dios y por lo tanto, por confiar en Dios, no fueron avergonzados. Finalmente, vemos en el texto cómo reacciona Nabucodonosor al ser testigo una vez más del gran poder de Dios. Veamos la reacción de Nabucodonosor, por favor, versículo 28 y 30 del capítulo 3 de Daniel, versículo 28 al 30, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Versículo 29. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Tremendo. Esta es la reacción del rey. Ahora, vamos entendiendo. El mismo hombre que había dicho anteriormente con arrogancia: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Si usted se da cuenta, ahora ese mismo hombre, ese rey orgulloso, se ve forzado a reconocer que el Dios en el cual estos jóvenes confían es digno de todo honor y reverencia, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amados, este capítulo de Daniel, capítulo 3, nos permite vislumbrar lo que ha de ocurrir al final de los tiempos. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses 2, versículo 9 al 11.
He aquí, mis amados, un preámbulo de lo que ocurrirá en aquel día. Toda soberbia será abatida, toda arrogancia será aplastada, porque todos tendrán que postrarse y reconocer que nuestro Dios es Dios. Esto es tan seguro como que la noche sigue al día. Nabucodonosor tuvo que bendecir al final de cuentas al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Amada iglesia, aunque no se convirtió, como habíamos estudiado, Nabucodonosor tuvo una fuerte impresión, no tuvo una conversión. Aunque, les decía, Nabucodonosor no se convirtió, una vez más fue humillado delante de Dios. El mundo no puede hacer ningún daño permanente a aquellos que confían en ese Dios. Daño permanente por la eternidad. No puede el mundo hacer eso, ni el diablo. Sus amenazas son completamente infundadas, especialmente si van dirigidas contra aquellos que por medio de la fe en Jesucristo han venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Daniel, de sus amigos, de ese mismo Dios, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es tu Dios, a quien tú adoras. Pregunto, a la estatua de oro que el mundo ha levantado, como es, alguien dirá, pero hoy no se han levantado estatuas de oro como en la época de Nabucodonosor. Yo no veo estatuas de 26 metros de altura de oro donde se nos pida y se nos ordene que doblemos nuestra rodilla y que adoremos a esa imagen. Hermano, la estatua de oro que el mundo ha levantado el día de hoy, ¿acaso no es el dinero, por ejemplo? La fama, el placer, tu propio yo. El mismo Dios de Daniel es el Dios que tenemos el día de hoy y ese Dios no ha cambiado. Recuerda que es inmutable. Él sigue siendo digno de nuestro amor reverente. Él sigue siendo digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Ese Dios es tu creador. Y algún día tendrás que presentarte, igual que este servidor, delante de Él para ser juzgado. Pero un sinnúmero de hombres, de mujeres, jóvenes, incluso niños, niñas se presentarán en ese día sin temor alguno, porque Él mismo estuvo con esos jóvenes en el horno de fuego. El mismo que estuvo con esos jóvenes en el horno de fuego estará delante de nosotros como nuestro representante, como nuestro abogado. Cristo dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye la palabra y cree, no tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos sus pecados. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Quiera Dios que muchos obtengan hoy, por la fe, el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna. Entonces, mis amados, comenzarán a comprender algo del coraje que estos jóvenes manifestaron, porque comenzarán a tener comunión cercana con el Dios al que ellos conocían y en el cual confiaban. Señor, tenemos ejemplos preciosos para seguir de estos tres jóvenes que actuaron con valentía, que actuaron con coraje, que actuaron con convicción, que actuaron con fe, con determinación. Ayúdanos a guardar, Señor, esas características como pueblo tuyo, como iglesia tuya, como hijos e hijas del Dios Altísimo. Bendice a tu iglesia en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.